Como ya hemos visto muchas veces a lo largo de este canal, uno de los mayores enemigos del entretenimiento y de las series animadas es el paso del tiempo, siendo que la mayoría de las series cuentan con una vida y tiempo limitado, pues ya que dependen estrictamente de la audiencia y uno no puede andar contando las mismas historias por siempre. Y a ver, claro que hay sus excepciones, pero en general todas las series llegan a su fin. Pero ¿qué pasa cuando la fama de esa serie no desaparece o simplemente se quiere revivir a esta con una idea más fresca? Precisamente es la esencia de los reboots o reinicios, tomar alguna obra y trasladar los conceptos centrales a nuevos parámetros. A veces sale bien, otras veces sale un poco mal, pero el punto es que es un recurso del cual no se debería abusar tanto, pues se intuye que el producto ya tiene una base de fans los cuales van a consumir la nueva serie. Básicamente se deja ver al reboot como un medio para expandir más el mundo de una obra y se ve como una herramienta para generar ganancias fáciles, y una de las cadenas productoras de animación más importantes es culpable de utilizar de mala manera los reboots. Y como ya lo sabes porque ya lo leíste en el título, estamos hablando de Cartoon Network. El día de hoy vamos a dar un repaso por algunos de los reinicios más importantes de la animación y veremos por qué de los tres pilares de la animación, Cartoon Network es el que más tumbas ha profanado. Sin más dilaciones, comencemos. Para iniciar tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Los reboots existen desde muchísimos años atrás. De hecho, muchas de las caricaturas y series que nosotros consideramos clásicas en nuestros días fueron hechas a partir de alguna obra muchísimo más vieja, incluso en su tiempo fueron repudiadas por no respetar en nada el material original. Con esto dicho, vamos a posicionarnos en la década de los 90, la que sería la edad dorada para la cadena de televisión. Seguramente muchos asocian a esta era como la mejor de todas y que ninguna serie mala se produjo en estos tiempos, pero la verdad es otra. Verán, antes de la aparición de lo que conocemos como Cartoons, el canal se mantenía de series clásicas como los Looney Tunes, Tom y Jerry o las caricaturas de Hanna-Barbera, siendo que algunas de estas animaciones ya llevaban más de 3 décadas al aire. Fue así que se planteó la idea de renovar a los personajes para que las nuevas generaciones tuvieran una serie propia, algo de su época. Así nació el nuevo show del Oso Yogi o el show de Peebles y Bam Bam, este último siendo una especie de continuación de los Picapiedra. Si vemos la crítica general de aquellos años y la actual, nos daremos cuenta que no eran programas muy bien valorados por el público, y ese era uno de los grandes problemas de Cartoon Network, el no quererse despegar de sus series y programas más populares. Pero a diferencia de Nickelodeon, que los alargaba de forma innecesaria, Cartoon Network decidió renovarlos de diferentes formas para no caer en la penosa necesidad de arruinar la esencia del programa antiguo, aunque a día de hoy no sabemos qué es peor. Después de este tropiezo, la cadena comenzó a abrirse a nuevos proyectos e ideas novedosas. Series trascendentes como Las Chicas Superpoderosas o El Laboratorio de Dexter fueron sacados a la luz, entre muchos otros. De igual forma, la creación de bloques y segmentos como Adult Swim o Boomerang ayudaron a mantener bien posicionado al canal. Los años continuaron hasta la llegada de los 2000, donde algunas de sus series más exitosas estaban concluyendo, aunque otros proyectos como Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy o Los Chicos del Barrio seguían entreteniendo a las nuevas generaciones de niños que los educaba la televisión, hasta que apareció una serie que lo cambiaría todo, y estamos hablando de Ben 10. Definitivamente, si conoces Cartoon Network, conoces a Ben 10. Simplemente esta serie nunca se ha despegado del canal, pues desde la salida en 2005, la historia de Ben y su reloj que lo convierte en alien se transformó en todo un fenómeno. Es cierto que en Estados Unidos la serie es un cartoon más, pero aquí en Latinoamérica y en otras partes del mundo se transformó en un ícono. El concepto, el estilo artístico que intentaba imitar al anime, las historias y enemigos tan entrañables y esa introducción fueron algunos de los factores que hicieron a Ben 10 tan grande. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los reboots? Pues que tras su conclusión en 2008, la serie seguía teniendo un enorme impacto en la audiencia. Simplemente no pasaba de moda a pesar de que tuviese 3 años al aire. Es así como nació Ben 10 Alien Force. Y sí, lo sabemos, esta es una continuación de la línea principal, pero sembró las bases de lo que Cartoon Network quería hacer con sus series: sacar programas que les dejasen un buen número de audiencia para posteriormente expandirlas con más derivados o no dejarlas morir. Después de este acontecimiento, la empresa comenzó a apostarle más a intentar renovar a sus antiguas obras, pero intentando ser subjetivos. La verdad es que tras esta decisión, la cadena nos trajo muy buenos reboots. Uno, y el que mejor ejemplifica este hecho, es Scooby-Doo Misterios S.A, una de las mejores series inspiradas en el mundo de la pandilla del misterio. Si comparamos la serie clásica de los 60, podremos ver que se tomaron algunas libertades creativas que no respetaban al material original. En sí, la base de la pandilla de Scooby resolviendo misterios fue el concepto que tomaron para expandirlo con una historia más profunda que apuntaba a más que simples capítulos puestos de forma episódica. Otro buen ejemplo de esto fue el show de los Looney Tunes, mismo caso pero llevado a un extremo mayor. Aquí tomaron a todos los personajes de los cortos clásicos de la Warner y los entregaron
relegaron al mundo cotidiano. Sus aventuras y sus acciones se vieron mermadas en pro de contar historias más realistas y no tan salidas de la realidad. Básicamente le quitaron la mayoría de las características que hacían a los Looney Tunes, pero ahí está la gracia. Si bien en un principio la serie fue repudiada por los fans más aferrados, con el paso del tiempo descubrieron que no era mala. De hecho, es bastante entretenida a pesar de que no se arriesga mucho. Era otra perspectiva de ver a los personajes que funcionaban muy bien. Con estos dos grandes aciertos, Cartoon Network vio cómo este modelo era un éxito y no dudó en seguir explotando este recurso, pero había algo en la fórmula que no terminaba de convencer o no lo hacía para los directivos. Si bien la serie de Misterios y el show de los Looney Tunes fueron excelentes series, la verdad es que tuvieron un tiempo de vida muy corto, siendo que ambas duraron en emisión 2 años con 2 temporadas. Y mira, para nosotros el público estaba más que bien, ya que como Nickelodeon nos ha enseñado, si alargas una serie, corres el riesgo de arruinarla por completo. Pero esto a los directivos no les importa, lo que necesitan es un producto que dure años y años y que no necesite reconceptualizar para poder seguir generando ganancias. Y es aquí donde entra este factor en la fórmula del que les hablamos. Estos dos reboots tenían como público objetivo a los viejos fans de las franquicias y a los jóvenes que se vieran interesados o estuvieran familiarizados, conservando algunos conceptos que para los más pequeños no era tan sencillo de digerir. Vaya que Misterios S.A. es una serie entretenida y que no dudamos que los niños disfrutaron de su argumento más complejo, pero es cierto que necesitabas ver algunos episodios para poder entretener el argumento, y con el show de los Looney Tunes pasaba algo curioso, pues presentaba situaciones demasiado maduras para un niño, y obviamente no nos estamos refiriendo a material más 18, sino a cosas más mundanas. Ir al médico, pagar impuestos o salir a cenar con los amigos eran situaciones donde partía la trama de muchos capítulos, cosas que para un adulto que creció con estos personajes se podría sentir identificado. Un adolescente podría hallar entretenido, pero un niño no podría entablar ese interés porque son situaciones cotidianas. Así que ahí estaba el punto a atacar. El próximo reboot que harían debería estar enfocado a un público más infantil, y seguramente ya sabrán a quién nos referimos. Pues de quién más estaremos hablando si no de los Jóvenes Titanes en acción. A finales de 2012 y comienzos de 2013 se anunció una nueva serie de los Jóvenes Titanes, y si han estado viviendo debajo de una roca la última década, la serie clásica de los Jóvenes Titanes es una de las series más aclamadas y queridas por la generación de los 2000. Estaba llena de acción, situaciones bastante profundas para tratarse de una serie para niños, o incluso tenía romance, aparte de que seguía con esta ola de cartoons que imitaba al anime. Son un sinfín de cosas que esta serie hizo bien. Era de esa serie que no trataba a su audiencia como tontos, por eso la noticia de una nueva serie emocionó a gran parte de la comunidad, ya que la serie de 2003 había quedado inconclusa debido a su cancelación. Pero ¿cuál fue la sorpresa al ver la nueva propuesta? El diseño de los personajes había cambiado por completo, el hilo de trama argumental había sido reemplazado por el esquema episódico, la acción había sido reemplazada por comedia y chistes que no a todos les llegaron a gustar, y simplemente no respetaban nada del material original. Suena como la queja por default cuando se habla de esta serie, pero la verdad es que Cartoon Network no dio muchos indicios de que esta se iba a tratar de una serie completamente aparte de la original. Pero bueno, habían hecho enfadar a los fanáticos más leales, habían arriesgado el manchar el legado de los Jóvenes Titanes para obtener más ganancias, así que solo quedaba ver si la jugada había sido acertada, y a estas alturas ya deben de saber el resultado. Estos monos son todo un éxito en la actualidad. De hecho, desde 2013 hasta 2016 Cartoon Network padeció de una epidemia de los Jóvenes Titanes. No es mentira, pero un 70% de su programación se basaba íntegramente en ese reboot. Fue tan masivamente exitosa entre la audiencia infantil que comenzó a desplazar otras series importantes como Un Show Más o Hora de Aventura. Este reboot era la prueba de lo que los directivos de Cartoon Network estaban planeando. Era muchísimo mejor ignorar a los viejos fans a la hora de hacer un reinicio y apelar más al público infantil y a las nuevas generaciones, naciendo así el problema de los reboots. En 2016 se estrenarían dos de los, peores entre comillas. Más tarde explicamos por qué no llegamos a encasillarlos de tal manera. El primero de ellos sería de la serie que inició todo esto, Ben 10. Tras más de 10 años en emisión con varias continuaciones, los directivos decidieron que ya era hora de terminar con la línea original y dar paso a una nueva serie para las nuevas generaciones. Claro, no es como si solo les importa el dinero, en fin, que en 2016 conoceríamos esta reinterpretación de la serie clásica. Esta recobraba el argumento principal. Ben encuentra el reloj en las vacaciones y junto a su prima y su tía comenzarán a luchar contra las amenazas que se presenten en el camino, pero sufre de los mismos padecimientos que los Jóvenes Titanes en acción: infantilización, más comedia
comedia que acción, simplificaron muchos de los conflictos principales y la estética no representa nada en lo que el original quería transmitir, pero sobre todo había un factor que nadie pudo pasar por alto y era la duración de los episodios. Desde la salida de los jóvenes titanes en acción, el formato de estas series cambió, pues ahora un episodio normal de 20 o 23 minutos se convirtió en 2 segmentos de 10 minutos, esto para no aburrir a los niños con historias largas o difíciles de entender. Poniéndonos en una postura más crítica, podríamos decir que las casas de animación comenzaron a tratar a su público como tontos, asumiendo que los niños ya no comprenderían o no les interesaría este tipo de conceptos. El segundo reboot que mucha gente odió fue el de las chicas superpoderosas. De igual forma, este se vendió como una continuación directa de la serie de los 90s, pero la verdad es que esta estaba tan cambiada que nadie pudo tomársela como una continuación del universo original. Y volvemos a lo mismo, desecharon a enemigos interesantes, los conflictos y la acción fueron reemplazadas por chistes, la actitud infantil se hacía presente en cada capítulo, menos duración de los episodios, pero había algo que hizo diferente esta serie y era que intentaron integrar conceptos modernos, smartphones, videos en YouTube, redes sociales y términos de la chaviza. Son algunos conceptos que intentaron colar para que fuese más ameno para las nuevas generaciones. Cabe mencionar que este no salió tan bien como lo esperaban, ya que fue cancelado en 2019. Y llegamos al último ejemplo de toda esta problemática. De hecho, esta sola serie fue el causante de que la gente se diera cuenta del problema de Cartoon Network y los reboots. Sí, los Thundercat Roar fue la gota que derramó el vaso. Sin fines de sonar como haters, fue una falta de respeto a los años de trayectoria que tenía la franquicia. Y bueno, ¿qué te podemos decir que no se haya dicho antes? Era mala hasta para los estándares de una serie para niños. De hecho, solo se estuvo en emisión durante un año y después fue cancelada. El lado bueno de todo este asunto fue que la gente comenzó a hablar del reboot de 2011, pues esa sí sería una serie digna de ser sucesora para las nuevas generaciones. Tras toda esa explicación, solo queda una pregunta. ¿Está mal que se hagan estas series? ¿Nos afectan algo como fans? Pues pese a que le pese, la verdad es que no hay muchos argumentos válidos para odiar estas series. Sí son claramente inferiores a su contraparte, y sí son una mera excusa para atraer al público viejo y sacar más dinero. Y sí, muchas de ellas son innecesarias, pero estas no afectan al legado de aquellas series icónicas de nuestra infancia. Como consumidores más maduros, tenemos que saber que las series de nuestra época ya pasaron, y que las nuevas generaciones de niños merecen disfrutar de las caricaturas en paz. De hecho, las generaciones pasadas piensan que nuestros cartoons son basura a comparación de lo que ellos veían de niños. Y saben, eso mismo van a opinar las generaciones que están creciendo con los reboots de Cartoon Network. Así que no podemos juzgar a quien disfruta de estas series, eso no sería justo. A quien sí podemos juzgar es a la empresa, pues se nota claramente que se está apalancando de la nostalgia de sus IP más relevantes para sobreexplotar su imagen. El mayor problema de esto es que le resta espacios a nuevos proyectos que merecen ser explotados. Ese es el verdadero problema con estas series.